Hola, mi nombre es Bernardino Guillén del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial. Para la materia Estadística Inferencial 2 vamos a ver lo que es la unidad número 3, que corresponde al capítulo 12 de Análisis de Varianza. En esta unidad se abarcan los capítulos 12.2, que es ANOVA de un factor, y 12.3, ANOVA de dos factores. Para esta unidad nos están pidiendo realizar lo que es un ejemplo y un ejercicio del capítulo 12.2, ANOVA de un factor, y realizar también un ejercicio. Primero vamos a ver algo de teoría, y nos dice que en alguna de las definiciones dice que los métodos de análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. Una de ellas es que la distribución F no es simétrica, y la segunda propiedad que tiene es que los valores de F no pueden ser negativos. Como vemos aquí, los valores de F tienen un valor positivo, y la otra propiedad es que no hay simetría. Esas son las dos propiedades para la distribución F. En otras definiciones dice que el método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales. Como vemos aquí, la hipótesis nula plantea que las tres medias o las medias que se estén evaluando van a ser iguales, es decir, la media 1, la 2 y la 3 tienden a ser iguales. Y la hipótesis alterna dice que plantea que las medias evaluadas o las medias poblacionales son diferentes, es decir, que no son iguales, como lo vemos aquí. El valor de P como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor de P grande como uno mayor del nivel de significancia, en este caso el 0.05, dice que no rechace la hipótesis nula de igualdad de medias. El estadístico de prueba F pequeño, el valor grande lo vemos aquí representado, dice que F aquí, lo vemos en esta distribución, y dice que el estadístico de F grande del valor P pequeño está aquí. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una de las características que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Algunos requisitos para el análisis de varianza es que las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales, y otro requisito es que las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales y que las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Y las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Dice, ejemplo de mediciones de desaceleración del P-Trend G en pruebas de choque de automóviles. La fuerza G, como lo vamos a ver en el ejemplo siguiente, es que es una medida intuitiva de aceleración y está basada en la aceleración produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Dice que una aceleración de 1 gramo es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Y aquí tenemos unos ejemplos de fuerza G. Dice que una palmada en la espalda corresponde a 4.1 G.
El desplome de una silla corresponde a 10.1 G y bajarlo un escalón es igual a 8.1 G. Aquí tenemos un ejemplo. En este ejemplo ya lo tengo en lo que es la presentación, y dice que, ejemplo, mediciones de desaceleración del pecho en G, como lo acabamos de ver ahorita en pruebas de choque de automóviles. Utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que 3 muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Entonces vamos a someter a prueba las 3 medias y lo vamos a analizar en lo que es el programa Minitab. En la tabla de datos tenemos el tipo de auto y el número de autos que fueron evaluados. Tenemos autos compactos, autos medianos y autos grandes. Y aquí tenemos los valores de fuerza de las mediciones de la desaceleración en el pecho en G. Entonces tenemos aquí los resultados para cada auto, para el auto compacto, auto mediano y auto grande. Previamente ya lo realicé en lo que es el programa Minitab, pero pues vamos a ver cómo obtuvimos estos resultados. Entonces nos vamos a ir a lo que es el ejemplo. Okay. Aquí tenemos los datos ya en Minitab. Los autos, tenemos los 10 autos con las lecturas de fuerza NG. El auto compacto tiene estos valores, autos medianos y los autos grandes. Entonces vamos a empezar a realizar el análisis y nos vamos a ir a estadística, ANOVA y One Way o un factor. Entonces aquí dice que los datos se encuentran en columnas separadas, cada columna. Y aquí como ya lo había resuelto previamente, pues solamente seleccionamos cada una de los datos de las columnas. Tenemos autos compactos, autos medianos y autos grandes. Aquí los podemos meter todos en una misma columna. En la parte de opciones los vamos a dejar, tenemos aquí el nivel de confianza, que es el 95%, porque nos están dando el nivel de significancia, que es de 0.05. Entonces el nivel de significancia, el nivel de confianza, intervalo de confianza, lo vamos a dejar en 95%, le vamos a decir que ok. Y aquí en comparación vamos a utilizar los procedimientos, el 2K, el método de Fisher, el DUNET, el HSU y los resultados de prueba también. Le vamos a dar OK. Le vamos a obtener. OK, aquí ya obtuvimos las diferentes gráficas. Vamos a analizar cada una. Aquí tenemos los residuos. Tenemos la gráfica de los residuos. Dice que todos tienen casi el mismo comportamiento. No vemos datos que se encuentren desfasados. Aquí tenemos los porcentajes. Aquí tenemos los valores ajustados, cómo se encuentran distribuidos los valores, tanto negativos como positivos. Pero no tenemos datos aquí desfasados como nos muestra. Aquí tenemos el histograma de los residuales. Tenemos la campana de Gauss, que dice que va de menos 7.5 a 10. Tenemos la frecuencia en que ocurren. Okay, esa sería una de las gráficas. Y en esta otra gráfica vemos que
Ok, aquí tenemos el intervalo de las medias. Tenemos las medias de los autos compactos, autos medianos y autos grandes. Como vemos, ninguna de las medias obtenidas en los datos de las fuerzas eh, de la desaceleración del pecho en G, sé que ninguno de los datos obtenidos, ninguna de las medias pues se ve que son iguales. Aquí tenemos el rango de cada uno de los valores de los autos compactos, de los autos medianos, y vemos que todas son diferentes las medias, no hay medias iguales. Entonces con esto, al ver esto, pues estaríamos rechazando lo que es la hipótesis nula, ya que plantea que las tres medias al menos son iguales. Aquí como vemos, pues prácticamente al tener las medias diferentes, pues prácticamente rechazamos lo que es la hipótesis nula. No tenemos la evidencia suficiente para sustentarla. Y aquí en esta otra gráfica, dice que es la gráfica simultánea de HSU con un 95% del intervalo de confianza. Dice que el nivel de las medias, tenemos aquí dice que si un intervalo tiene 0 en el punto final, la media correspondiente son significativamente diferentes. Entonces vemos que lo que nos está diciendo aquí esta gráfica por el método del HSU simultáneo dice que sí concuerda. Aquí tenemos que uno de los intervalos de 0 en el punto final, tenemos este intervalo, coincide con el 0. Dice que la media correspondiente es significativamente diferente, y realmente aquí no los está mostrando, ¿no? Entonces, el que es diferente, tenemos que los autos, nos está dando un comparativo aquí de los autos grandes con los autos compactos. Aquí tenemos otras medias también, y nos analiza que los autos medianos con los autos compactos. Aquí el 0 sí va del negativo a valores positivos, pero pasa el 0. Y aquí también en autos compactos con autos medianos, igual va de valores negativos a valores positivos. Pero sí, como vimos en la gráfica anterior, pues sí existe una tendencia en cuanto a las medias. En la otra gráfica que podemos analizar, dice que por el método de Dunet simultáneo con un 95% de intervalo de confianza, que tenemos aquí, dice si un intervalo no contiene 0, la media correspondiente es significativamente diferente de las medias de control. Aquí vemos que también nos está realizando aquí solamente haciendo un análisis comparando los autos medianos con los autos compactos. El otro análisis nos lo hace haciendo autos grandes y autos compactos. Es un poquito diferente al método que vimos anteriormente. Y sí dice que uno de los intervalos que no contiene 0, como vemos el de autos grandes con autos compactos, está de valores negativos, pero ninguno contiene el 0, al menos lo que es el rango de los datos de este análisis que nos está haciendo. Para los autos medianos y autos compactos sí va de valores de negativos a valores positivos que pasan el 0. Entonces aquí esto sí corresponde, al menos este análisis dice que si un intervalo no contiene 0, la media correspondiente es significativamente diferente a la media de control. Entonces eso es lo que nos está diciendo el Dunet simultáneo con un intervalo de confianza del 95%. Aquí por el método de Fisher, en este análisis dice que si un intervalo no contiene 0,
dice que la media correspondiente es significativamente diferente. Aquí vemos el análisis que nos hace que con los autos medianos y autos compactos sí contiene 0, pero el análisis de autos grandes con autos compactos dice que es significativamente diferente porque no contiene 0, solamente queda el rango en valores negativos. Y el análisis de autos grandes y autos medianos va de valores negativos a valores positivos. Sí pasa por el 0. Y la otra gráfica que vemos aquí, por el método de Tukey, en este análisis de Tukey, dice que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Es similar a la otra método que acabamos de ver ahorita, y los autos medianos y autos compactos vemos que se comporta de una manera por el método de Fisher. Entonces es prácticamente casi igual, son similares estos métodos. Los análisis nos muestran lo mismo casi. Los autos medianos y autos compactos tenemos el rango que va de valores negativos a valores positivos. En autos grandes y autos compactos va de valores negativos solamente en su rango, no pasan por lo que es el 0. Eso significa que las medias son significativamente diferentes. En el otro análisis dice que los autos grandes y autos medianos van de valores negativos a valores positivos. Este es similar el análisis de autos medianos que autos compactos, autos grandes y autos medianos. Ahora, haciendo el análisis de los datos, vemos aquí los resultados del análisis de ANOVA de un factor de autos compactos, autos medianos y autos grandes. Nos dice que para realizar en el método de la hipótesis nula, lo que habíamos comentado al principio, dice que todas las medias nos plantea que son igual. En la hipótesis alterna nos plantea que ninguna, dice que not all means, dice que las medias no son iguales, es decir, que las medias son diferentes. Y el nivel de significancia que estábamos utilizando pues es a través del 0.05. Dice que aquí tenemos los factores de información. Dice que fueron 3 factores, fueron 3 niveles. Los valores fueron de autos compactos, autos medianos y autos grandes. En el análisis de varianza tenemos lo que es el factor, el error y el total. Y nos dice que el valor de F es de 4.09. Tenemos que el grado de diferencia fueron 2 y el p-value aquí lo podemos tomar como que es menor al 0.05. Tenemos un valor de 0.02 que es menor al nivel de significancia. Con esto pues podemos rechazar lo que es la hipótesis nula que nos plantea cuando el valor de P es menor a 0.05, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ya que nos plantea que las medias son iguales. En este caso estamos viendo que las medias pues son diferentes, como los vimos en lo que son las gráficas. El resumen del modelo, tenemos que la R ajustada tiene un 17.59%. Y la R cuadrada predicha
o la predicción es del 5.27%. Aquí tenemos el análisis de las medias. Dice que de autos compactos, autos medianos y autos grandes obtuvimos 10 datos de cada grupo a analizar. Las medias para autos compactos estuvo en 44.7, para autos medianos fue 42.1 y autos grandes la media fue de 39.0. Con esto pues rechazamos la hipótesis nula porque estamos viendo que la hipótesis nula nos plantea que las medias son iguales y aquí estamos observando que las medias pues son diferentes. Y aquí tenemos la desviación estándar de cada media, aunque fueron pocos valores, pero aquí nos están dando ya los datos. Y tenemos el intervalo de confianza también para los autos compactos, que va del 41.8 al 47.59. Autos medianos va de 39.2 a 44.9, y de los autos grandes va de 36 a 41, 36.11 a 41.89. Aquí tenemos los análisis que vimos en las gráficas. Y de acuerdo a lo que vimos el análisis de Tukey, dice tenemos un 95% del intervalo de confianza. Y aquí tenemos los datos que fueron 10 de cada grupo de autos, compactos, medianos y grandes. Y la media de 44.7 para los autos compactos, autos medianos 42.1 y autos grandes 39. Las medias son completamente diferentes. Aquí vemos que están los grupos, pues son diferentes. Aquí vemos que autos compactos nos agrupó en A, autos grandes en B y autos medianos nos hizo el análisis de A y de B. Aquí tenemos los valores de acuerdo al método de Tukey. Dice que los autos medianos tenemos el valor de T, que fueron de menos 1.30, de los autos grandes de menos 2.86. Tenemos lo que vimos en el análisis de autos medianos y autos compactos, autos grandes y autos compactos y autos grandes y autos medianos. Y de acuerdo a esta relación tenemos el valor de P ajustado. Y aquí el que vemos que realmente se impacta, ya que es menor al valor de significancia, vemos que los autos grandes y autos compactos tienen un valor de significancia, tiene un valor de P menor al nivel de significancia, que es el valor de 0.05. Y aquí en los autos grandes y autos medianos son mayor al nivel de significancia, y lo mismo con los autos medianos y autos compactos. Por el método de Fisher, aquí tenemos también en este análisis lo mismo que vimos que era similar. Vemos que los autos compactos tuvo una media de 44.7, autos medianos 42.10 y autos grandes 39. Y aquí tenemos los grupos como fueron analizados. Tenemos los autos compactos, grupo A, autos grandes, grupo B, y autos medianos A y B. Aquí tenemos el análisis también. Y vemos que los autos grandes y autos compactos tienen un valor de P menor al nivel de significancia, lo mismo que vimos acá en el método de Tukey, que es menor al nivel de significancia de autos grandes y autos compactos. Prácticamente los métodos son similares y podemos obtener casi los mismos resultados en los análisis. En el método de Dunit, Multiple Comparison with a Control, dice que comparaciones múltiples con un control, nos dice que
Las medias para los autos compactos, que es el control, nos está diciendo que fue de 44.7. Los autos medianos fue de 42.10 y los autos grandes fue de 39. Los grupos, dice que solamente los grupos A para autos compactos y autos medianos, grupo A. Por el método de Dunit, también vemos aquí lo que es la diferencia de las medias para los dos grupos, el de autos medianos y autos compactos, que va de menos 2.6. Y la diferencia de las medias para autos grandes y autos compactos va de menos 5.7. Tenemos los grados de libertad para cada uno, que son igual. Tenemos el rango, el intervalo de confianza, que va de menos 7 a 0.25 a 2.5, pasa por el 0, en lo que es el autos medianos y autos compactos. Y aquí vemos que aquí prácticamente no pasa por el 0, vemos que el rango va de menos 10 a menos 1. Un intervalo de nivel de confianza aquí es del 97.27. Aquí tenemos el valor de P. Nos dice que es menor al nivel de significancia para los autos grandes y autos compactos, que es de 0.015. Y aquí por el método del HSU múltiple, una comparación múltiple, dice que tenemos para los autos compactos y autos medianos, tenemos un intervalo de confianza del 95, el rango va de menos 1 a 6 positivo, y autos medianos y autos compactos va de menos 6 a 1. Y aquí lo que vimos en las gráficas es que cuando uno de los intervalos toca el 0, la media es completamente diferente de las otras. Por eso aquí lo estamos viendo también el valor de P, que es menor al nivel de significancia. Entonces, esta media, tanto de los datos de autos grandes y autos compactos, tienden a marcar la diferencia respecto a los otros grupos. Como los vemos, autos grandes y autos compactos en este método del HCU, y también lo mismo lo estamos viendo en el método de Dunit, que autos grandes y autos compactos tienen un valor de P menor al nivel de significancia. Eso quiere decir que la media es muy diferente a las otras medias, es decir, tiende a estar desfasada. Entonces, eso sería lo que es el ejemplo, y ahora vamos a resolver lo que es el ejercicio. Entonces vamos a cerrar ¿no? Y mientras abre el Minitab, vamos a ir leyendo lo que nos está pidiendo el Word. Nos dice a continuación: dice el ejercicio, nos dice lesiones en la cabeza en choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para prueba de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas en inglés de Head Injury Condition, condiciones de daño en lo que es la cabeza, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la prueba de hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Y también nos está realizando una pregunta. Dice: los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Aquí tengo la respuesta, pero ahorita vamos a ver por qué estoy dando esta respuesta. Entonces, dice, aquí tenemos los datos de los 10 autos, que fueron autos compactos, autos medianos y autos grandes. Tienen los valores, tenemos 10 valores para cada uno de los autos, y vamos a someter a prueba las diferentes medias.
como está pidiendo el ejercicio. Entonces tenemos, vamos a someterla a las medias a través de la prueba hipótesis. Aquí nos dice que utilice el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que la categoría de automóviles tiene la misma media. Entonces nos está diciendo que vamos a comprobar de que estos automóviles con esos datos obtenidos de lesiones en la cabeza llegan a tener la misma media. Entonces vamos a hacerlo en el programa Minitab. Este es el ejercicio y vamos a hacer completamente lo mismo. Nos vamos a estadística, ANOVA y un factor. Aquí nos vamos a ir, dice que los datos están en columnas separadas. Y aquí pues prácticamente como ya lo había resuelto, pues me quedo ahí, pero vamos a meter lo que son los tres autos, someterlos a prueba, meter las medias en opciones, el intervalo de confianza es del 95%, lo dejamos igual. En comparación, aquí vamos a someter las 5 comparaciones y lo vamos a dejar igual, ok, y le vamos a dar ok. Ya aquí obtuvimos los datos, vamos a analizar cada una de las gráficas. Aquí en la gráfica de los residuos de los autos compactos, autos medianos y autos grandes, tenemos los residuos. Vemos que los residuos se encuentran ajustados en lo que es la línea, pegados a lo que es no se encuentran los datos desfasados. Tenemos los porcentajes, tenemos los valores ajustados, tenemos tanto valores positivos como valores negativos. En ambos lados tenemos una serie de valores, como lo vemos aquí. Tenemos valores positivos y valores negativos. Valores negativos y valores positivos. Aquí también lo podemos ver. Y aquí tenemos el histograma, cómo se encuentran distribuidos los datos. Tenemos el residual, tenemos la frecuencia. Y aquí vemos la distribución de los valores. Y aquí vemos en esta gráfica, aquí tenemos autos compactos, autos medianos y autos grandes. Aquí vemos que las medias es de 431 para autos compactos, 390 para autos medianos y 385 para los autos más grandes. Es decir, los autos más grandes tienden a ser seguros de acuerdo a las medias que estamos sometiendo a pruebas aquí. Esa sería una de las respuestas, ya que los valores son mucho más bajos. De acuerdo al análisis podemos determinar que aunque las tres medias son diferentes, nos están pidiendo someter a prueba de que las medias son iguales, someter a prueba la hipótesis nula. La hipótesis nula nos plantea que las tres medias evaluadas o las medias son iguales. Y aquí observamos que las tres medias tienden a ser diferentes. Entonces tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Y aquí vemos en esta otra gráfica, tenemos evaluando por HSU simultáneo con el intervalo del 95% del nivel de confianza. Dice que los autos compactos y autos medianos tenemos aquí que pasan por el cero, van desde valores negativos a valores positivos. Vemos que su media se encuentra en un valor positivo. Aquí nos dice algo, dice si un intervalo tiene 0 en uno de las orillas
Dice, la media correspondiente son significativamente diferentes. Aquí no vemos el caso porque estos son los endpoints de los rangos de las medias. Aquí tenemos los rangos. Entonces tenemos aquí las medias. Y dicen, todas van desde valores negativos a valores positivos, tanto autos medianos y autos compactos, autos grandes, autos compactos y autos medianos. Analizando la otra gráfica de Dunet, nos dice que Dunet simultáneo con intervalo del 95% de confianza. Aquí evaluamos solamente dos. Dice, si un intervalo no contiene 0, la media correspondiente es significativamente diferente de la media de control. Entonces aquí vemos en el análisis que solamente nos está dando dos, autos medianos y autos compactos, y autos grandes y autos compactos. Entonces tenemos pero aquí en las dos, en el análisis vemos que el rango va de valores negativos a valores positivos y pasan los dos por el 0. Aquí en esta otra gráfica tenemos por el método de Fisher, dice que igual con el 95% del intervalo de confianza, vemos que igual todas las medias, los valores obtenidos en los rangos pasan por lo que es el 0. Todos van de valores negativos a valores positivos, tanto para autos medianos y autos compactos, autos grandes y autos compactos, y los autos grandes y autos medianos. Todos se encuentran, las medias se encuentran en valores negativos. Y aquí en esta otra gráfica que es similar, dice que en Tukey simultáneo con un intervalo del 95%, la diferencia de las medias, vemos aquí tenemos una lectura, si un intervalo no contiene 0, la media correspondiente son significativamente diferentes. Es el mismo caso que vimos, todas las medias están dentro de lo que es el área negativa, en la zona negativa, pero todos los análisis van de valores negativos a valores positivos. Sí, las medias son diferentes. Aquí tenemos los intervalos, por ejemplo, este va de menos 144 a 135 positivo. Un estimado de menos 4.8. Este va de autos grandes y autos compactos, va de menos 45, un valor estimado de menos 45.7, y va del menos 185 al 94 positivo. Y aquí el estimado es menos 40.9 con un intervalo de menos 180 a 98. Como vemos, las tres medias son completamente diferentes. Entonces con esto pues no podemos aceptar la hipótesis nula que nos plantea que todas las medias pues son iguales. Y vamos a ver que aquí en el análisis que nos dio, vamos a ver, dice que la ANOVA de un factor para los autos compactos, autos medianos y autos grandes. Dice que la hipótesis nula nos plantea que todas las medias son iguales. Y la hipótesis alterna dice que no todas las medias son iguales, con un nivel de significancia de 0.05. El factor de información con tres niveles, los valores de autos compactos, autos medianos y autos grandes. En el análisis de varianza tenemos un valor de P del 67.6%. Es mayor al nivel de significancia que nos están dando para realizar la prueba.
El valor de F es de 0.40. El resumen del modelo dice que la R cuadrada es del 0% y la R cuadrada, la predicción de la R cuadrada es de 0. Normalmente aquí en Minitab hay más dígitos, pero normalmente aquí nos dan solamente 2 dígitos. En las medias de los 3 autos, tenemos autos compactos, autos medianos y autos grandes. La media para los autos compactos es de 4.31, autos medianos es de 3.90 y los autos grandes es de 3.85. Aquí también podemos ver una respuesta a la pregunta que nos hacían, que los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros de acuerdo a los valores obtenidos en las medias. Estos son los valores que nos están dando por lesiones en la cabeza. Entonces, entre más grande sea un valor, pues el riesgo pues es mayor también. Entonces, al tener medias más elevadas, quiere decir que es más inseguro un auto. En este caso, los autos grandes tienen una media menor a los autos compactos, autos medianos, y lo vemos en la vida real. Al sufrir un accidente en un auto compacto, pues el riesgo de una lesión pues se incrementa. Al ocurrir un accidente en los autos grandes, pues simplemente el riesgo es menor. En este caso, aquí lo vemos también como una evidencia en estos datos, y nos dice que la media pues es menor en los autos grandes, por lo tanto los autos grandes tienden a ser más seguros. Las desviaciones estándar para cada uno de los grupos es de 79 para autos compactos, autos medianos 102 y autos grandes 175. Tenemos los intervalos de confianza para autos compactos 349 a 513, autos medianos 308 al 472 y autos grandes 304 a 467. Y aquí vemos de acuerdo a los métodos que utilizamos para evaluar. Aquí vemos de acuerdo al método de Tukey, dice que autos compactos la media es de 431, autos medianos 390 y autos grandes 385, algo similar a lo que acabamos de ver. El Tukey simultáneo dice que aquí vemos el valor de lo que nos está arrojando el análisis de autos medianos, autos compactos. Nos dice que el t-value tiene un valor de negativo de 0.73 y el valor de P ajustado es de 0.75, es mayor al nivel de significancia, es un 75%. En los autos grandes con autos compactos es del 69.9% y los autos grandes y autos medianos es del 99.6%. Aquí en el método de Fisher vemos también los valores pues son prácticamente iguales que vimos en el método de Tukey. Los valores son prácticamente iguales, y aquí en los valores ya del análisis nos dice que los autos medianos y autos grandes tienen un valor un p-value ajustado del 47%. Los autos grandes y autos compactos es del 42.4% y autos grandes y autos medianos es del 93.3%. Aquí en el método de Dunet vemos que tenemos aquí los factores de autos compactos, autos medianos y autos grandes, y también coinciden los valores con los demás métodos. En la simulación de Dune
dice que aquí solamente nos está dando los autos medianos y autos compactos con un intervalo de confianza del 95%. Dice que va desde menos 174 a 90, como lo vimos en la gráfica. Autos grandes y autos compactos va de menos 177 a 85. Los valores de P ajustado van de 69.2% para autos medianos y autos compactos y 63.5% autos grandes y autos compactos. Y aquí en el análisis de HSU múltiple, en la comparación múltiple, dice que autos compactos y autos medianos llegan a tener un p-value de 36.2%, autos medianos y autos compactos igual, 36.2%, al menos estos dos, los valores de P llegan a ser igual, y autos grandes y autos compactos en el valor de P ajustado es de 32.9%. Entonces, aquí vemos los intervalos de confianza del 95%. Dice que va del menos 71.6 a 153 para autos compactos y autos medianos, y autos medianos y autos compactos de menos 153 a 71. Y autos grandes y autos compactos va de menos 158 a 66, como lo vimos en la gráfica. Esto sería lo que es el ejercicio. Previamente ya lo había resuelto aquí, y aquí tengo ya los datos que que acabamos de analizar previamente. Y en ANOVA de dos factores, vamos a cambiar de presentación. También lo vamos a cerrar. Es que no lo salvamos. Y vamos a ir a la presentación para hacer los factores. Aquí tenemos algo de teoría. Nos dice que el análisis de varianza, en las definiciones, dice que existe una interrelación entre dos factores. Si el efecto de uno de los factores cambia, las diferentes categorías del otro también. El objetivo del análisis de varianza de dos factores dice que con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón y un efecto de factor de columna. Los requisitos. Dice que para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza o la desviación estándar. Las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos. Y otro requisito es que las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que son independientes. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. El diseño se conoce como diseño balanceado, es decir, existen los mismos datos para cada condición que vamos a analizar. No podemos tener mayor cantidad de datos en una de cierta condición a analizar, o cierta variable, que la otra. Entonces debe de haber el mismo, en este diseño debe estar balanceado. Y tenemos un ejemplo. Este ejemplo ya lo tengo en la presentación, y vamos a ir abriendo lo que es el ejemplo. Vamos abriendo de una vez. Y aquí tenemos los datos del ejemplo, pero vamos a leer el ejercicio primeramente. Dice que en el ejemplo dice las mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choques de automóviles.
Dice, utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de iteración, un efecto de factor de renglón de un tipo automóvil, ya sea el automóvil extranjero o nacional, y un efecto de factor de columna del tamaño del automóvil. Vamos a analizar los compactos, medianos y grandes. Vamos a utilizar un nivel de significancia del 0.05%. Entonces, de acuerdo a la tabla que nos están dando aquí, en el ejemplo tenemos autos del tipo automóviles, van a ser autos extranjeros y nacionales. Tenemos valores para autos compactos, autos medianos y autos grandes para automóviles extranjeros. Y de la misma manera, para automóviles nacionales tenemos para autos compactos, autos medianos y autos grandes. Aunque son muy pocos valores, solamente son 3 valores para cada grupo. Tenemos 6 grupos para analizar. Los vamos a someter a prueba. Entonces esto lo vamos a hacer a través de Minitab. Aquí tenemos ya los datos de la desaceleración del pecho en G. Los tenemos en columna. El tipo de automóvil. En tipo de automóvil tenemos automóvil extranjero y automóvil nacional. Y en el tamaño del automóvil compacto, mediano, grande y compacto, mediano y grande para lo que es nacional también. Entonces lo tenemos de una manera ordenada y primeramente vamos a realizar lo que es el análisis de las medias. Vamos a estadística, ANOVA, y vamos a hacer lo que es el análisis de las medias. Aquí tenemos, ya lo había realizado previamente, pero lo podemos hacer nuevamente. Okay. Aquí en la entrada de respuesta va a ser la desaceleración del pecho en G. Como primer factor va a ser el tipo de automóvil y el factor 2 va a ser el tamaño del automóvil. Ok. Entonces aquí le vamos a dar ok. Aquí tenemos el análisis de lo que son el análisis de las medias. Aquí estamos analizando lo que es la desviación estándar. Tenemos lo que son, tenemos valores, tenemos unos límites de control, en este caso que va del menos 5 a 5, pero realmente aquí el límite de control es menos 4.29 a 4.29, es solamente indicativo. Esto es lo que el menos 5, pero aquí realmente el límite de control es menos 4.29 a 4.29. Aquí tenemos los valores, cómo se encuentran distribuidos en las medias, tanto para autos extranjeros, auto compacto, mediano, compacto, grande y mediano, nacional, compacto, grande y mediano. Aquí vemos cómo se encuentran las medias, se encuentran dentro de los límites de control. Aquí en el efecto por tipo de automóvil, vemos que las medias de los autos extranjeros y autos nacionales se encuentran, tenemos límites de control, sí se encuentran dentro de los límites de control, pero las medias vemos que son diferentes, ¿no? Tanto para autos de tipo automóvil, extranjero y nacional. Aquí tenemos las medias por el tamaño de automóvil. Aquí vemos los automóviles compactos, grandes y medianos. Vemos que se encuentran dentro de los límites de control, que es de 37.41 a 45.7. Se encuentran dentro de los límites de control. Todas son diferentes. Las medias por tamaño de automóviles, las medias por tipo de automóvil. Ok, ahora ya tenemos eso. Vamos a realizar lo que es el análisis de varianza. Nos vamos a ir a estadística,
ANOVA y vamos a Balanced ANOVA. Aquí previamente ya lo había realizado. Pero la respuesta de entrada es la desaceleración del pecho en G. Aquí vamos a corregir. Okay. Vamos a corregir aquí también. Tenemos la respuesta de entrada. Tenemos que es la desaceleración del pecho en G. En el modelo vamos a poner el tipo del automóvil, tamaño del automóvil. Vamos a poner el tipo del automóvil por el tamaño del automóvil. Y aquí en opciones vamos a dejar igual. En gráfica la vamos a poner 4 en 1 y le vamos a dar OK y le vamos a dar OK. Aquí ya tenemos las gráficas 4 en 1 y vamos a analizar la gráfica de los residuos. Aquí vemos que todos los datos se encuentran ajustados a la media. No vemos datos tan separados en la prueba normal, el plot normal de probabilidad. Y aquí en la versión ajustada vemos que los valores ajustados, los residuos, tenemos tanto en el lado negativo hacia el lado positivo, pero se encuentran prácticamente en una distribución normal, como lo vemos aquí también. Vemos el histograma de los residuos con la frecuencia. Aquí dibujaríamos la campana de Gauss. Se van desde el lado negativo hacia el lado positivo también. Y aquí tenemos también en el orden. Aquí vemos cómo están también valores negativos y valores positivos. Vemos como el comportamiento, que sería la gráfica de los residuos. Y aquí en el reporte ANOVA de 2 factores de la desaceleración del pecho en G. Vemos que tenemos los factores de tipo fijo. Tenemos el tipo automóvil en nivel 2, extranjero y nacional. Y valores de tipo fijo del tamaño del automóvil, nivel 3, compacto, grande y mediano. En nivel 2 tenemos que son 2 tipos, extranjero y nacional. Y el tipo del tamaño del automóvil es tamaño compacto, grande y mediano. Eso, así como estamos realizando la prueba de 2 factores de la ANOVA. Y en el análisis de la varianza para desaceleración del pecho en G, vemos que el tipo de automóvil tiene el valor de P es menor al nivel de significancia. Es de 0.038. El valor de significancia es de 0.05. En este caso podemos, como el valor de P es menor al nivel de significancia, podemos rechazar la hipótesis nula que nos plantea que las medias son iguales. En este caso también para el tamaño del automóvil vemos que el valor de P es de 0.06, es mayor al nivel de significancia. Y aquí por tipo automóvil, por el tamaño del automóvil, vemos que el valor de P sí es de 71.7%. En resumen del modelo, dice que la R cuadrada es del 52.5% y la R cuadrada ajustada tiene un valor de 32.77%.
Ok. Entonces, otra manera de analizar, vamos a realizarlo de otra manera. Vamos a verlo a través de otro método. Nos vamos a ir con el... Vamos a otra manera de analizar. Nos vamos a ir a estadística, ANOVA. Estadística, ANOVA y vamos a hablarlo a través de los intervalos. Lo vamos a hacer por grupos y le vamos a dar OK. Aquí, como ya lo había realizado, tenemos la variable entrada, pues va a ser lo que estamos evaluando, es la desaceleración. La variable entrada va a ser la desaceleración del pecho en G. Y las variables en X va a ser el tipo de automóvil contra el tamaño de automóvil. Y esto lo vamos a dejar igual. Ok. Aquí podemos ver, por ejemplo, las medias. Por ejemplo, tenemos la desaceleración del pecho en G con el intervalo del 95% de confianza para las medias. Dice que por tamaño de automóvil y tipo de automóvil tenemos los tamaños de automóvil, el compacto, el grande y el mediano para el tipo de automóvil extranjero. Y tenemos el otro análisis en la misma gráfica para tipo automóvil nacional, compacto, grande y mediano. Aquí podemos ver que para los autos extranjeros los valores obtenidos van de, tenemos dice que la media es de 47 para el auto compacto, para el auto extranjero es de 39, para el auto grande, y para el auto mediano extranjero es de 45. Aquí todas las medias pues son iguales, tanto para autos extranjeros del tipo mediano, compacto y grande, y para el tipo de auto nacional vemos que la media es de 43. Aunque son pocos datos, solamente fueron 3 datos de cada grupo, ya nos da una tendencia. Y aquí para el autos grandes de 36. Seguimos viendo que el auto grande, ya sea aquí en este caso nacional, siguen siendo los autos más seguros, como lo vemos en la vida real, ¿no? Ya que los valores obtenidos pues llegan a tener una media más baja en cuanto a lo que es la desaceleración del pecho en G. Ok, esa sería el análisis de esa. Ahora vamos a ver otra manera de analizar estadística. Vamos a ver main efecto, los efectos principales también. Igual la desaceleración del pecho en G, la variable entrada. Y vamos a analizar igual por tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Le damos OK. Aquí tenemos otra gráfica. Aquí podemos analizar también que la desaceleración del pecho en G dice que tenemos los datos nacionales, extranjeros y nacionales, y tenemos por tipo de automóvil, por tamaño de automóvil. En tamaño de automóvil, los automóviles compactos, grandes y medianos. Aquí vemos que las medias pues son diferentes. Tenemos las medias, los valores del tipo extranjero es de 44 y el tipo nacional es de 39, más o menos va siendo de 39. Y por tamaño del automóvil vemos que el auto compacto tiene una media de 45,
El auto grande tiene una media de 37.8, casi 38. Y el mediano tiene una media de 41. Aquí vemos el análisis de las medias, ya sea por tipo automóvil, ya sea extranjero nacional, y el tamaño del automóvil, ya sea compacto grande. A ver, vamos a ver, lo hacemos de una manera diferente, se lo vamos a dejar igual. Vamos a cambiar esta por tamaño del automóvil, por tipo del automóvil, vamos a hacerlo ok. Aquí ya vemos ahora por solamente cambia, pero sigue siendo lo mismo el tamaño del automóvil y el tipo de automóvil. Ok, entonces cambiamos nada más el orden al invertirlo, pero prácticamente los valores nos siguen dando lo mismo. Ok, la otra manera de analizarlos va a ser estadística, ANOVA y la interacción, una gráfica de interacción. Vamos a verlo. La variable entrada, pues decimos que es desaceleración del pecho en G. Y pues aquí como era tipo automóvil, por tamaño de automóvil, vamos a ver, tipo automóvil, tamaño del automóvil, y le vamos a dar OK. Ok, aquí tenemos esta. Vamos a analizar el comportamiento de las medias. Aquí nos da por tamaño compacto, grande y mediano, tanto para autos nacionales, que son las líneas rojas, y para autos extranjeros. Dice que los valores están, aunque el comportamiento es similar, la misma tendencia, tanto autos compactos, extranjeros y nacionales. De ahí vemos que las medias para autos grandes son significativamente más bajas, tanto para autos extranjeros y nacionales. Y de ahí las medias más o menos llevan la misma tendencia de lo que es autos extranjeros y nacionales para autos medianos. Y vamos a analizarlo de otra manera. Vamos a ver, control vamos a invertir, vamos a tamaño del automóvil por el tipo de automóvil y lo vamos a ver. Esta gráfica integración plot. Ok, aquí vemos estas dos gráficas. Prácticamente es casi lo mismo en el análisis. Vemos que tenemos el plot de interacción y lo que acabamos de ver, que más o menos llevan la misma tendencia. Aquí lo vemos de una manera diferente. Aquí vemos por el tipo extranjero y tipo nacional. Aquí vemos que el tamaño del automóvil es la línea azul, el tipo compacto, la línea roja es las medias de los autos grandes y la línea verde de los autos medianos. Aquí también podemos analizarlo de esta manera. Vemos que las medias, tanto para extranjeros y para autos nacionales, las medias de los autos extranjeros se encuentran ligeramente o significativamente más elevadas comparado contra los autos nacionales por tipo de automóvil, ¿no? Vemos que las medias de los valores pues son más bajos. Aquí vemos que pues es el auto grande, que tiene una media para autos nacionales de 36. Vemos que sí son diferentes. Entonces existe una pendiente negativa, si lo podemos interpretar de esa manera. Y pues aquí podemos analizarlo de ambas formas para una mejor interpretación de las medias. Entonces este sería lo que es el ejercicio de lo que es la prueba
las mediciones de la desaceleración del pecho en G. Entonces, previamente ya tenía esto fue lo que acabamos de analizar. En el análisis, y ahora vamos a hacer lo que es el ejercicio. Entonces vamos a cerrar lo que es Minitab. Así lo vamos a salvarlo. Ok. Y nos vamos a ir a lo que es el ejercicio. Aquí también ya lo tengo en la presentación. El ejercicio de 2 factores del análisis de varianza. Entonces nos dice que vamos a ir abriendo el Minitab para el ejercicio. El ejercicio es similar. Ahora tenemos lo que es lesiones en la cabeza en choque. Tenemos los datos obtenidos y el ejercicio nos los plantea de una manera. Dice que a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas en inglés de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Nos están pidiendo que utilicemos un análisis de varianza de 2 factores para determinar si existe un efecto de interacción. Un efecto del factor de renglón de tipo automóvil. Ya nos están pidiendo en uno de los renglones que pongamos el automóvil, ya sea extranjero o nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño de automóvil. Y nos piden que pongamos analicemos el tipo compacto, el tipo mediano y el tipo grande. El nivel de significancia para este ejercicio va a ser del 0.05. Tenemos los datos del tamaño del automóvil. Tenemos el tipo extranjero y nacional. Y tenemos el tipo compacto, del tipo mediano y del tipo grande. Entonces, de acuerdo a estos datos, tenemos el análisis de las medias, tenemos el análisis de la varianza, ya lo había hecho previamente, pero pues vamos a hacerlo nuevamente en Minitab, como nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, primero vamos a analizar lo que son el análisis de las medias. Vamos a estadística, ANOVA y el análisis de las medias. Y aquí nos va. Aquí en vamos a poner en la entrada es las lesiones en la cabeza del factor 1, el tipo de automóvil, y el factor 2 es el tamaño del automóvil. Entonces vamos a el nivel de significancia es de 0.05 y le vamos a dar OK. Aquí tenemos en esta gráfica tenemos los límites, nos marca unos límites que va de menos 113.6 al 113.6 positivo. Tenemos las medias tanto para el tamaño del automóvil de tipo extranjero, el tipo extranjero y de tipo nacional. El tamaño va a ser de compacto, grande y mediano, como nos está diciendo, y aquí también de tipo nacional, compacto, grande y mediano. Aquí tenemos en esta gráfica nos dice que todas las medias se encuentran dentro de los límites y aquí vemos pues que todas las medias pues son diferentes, ¿no? Aquí en las medias por el tipo de automóvil tanto nacional y extranjero vemos que pues son diferentes las medias, se encuentran dentro de lo que son los límites de control que marca, va del 329 al 447, pero que son diferentes las medias tanto para
automóviles nacionales como automóviles extranjeros. Y por el tamaño de automóvil, tenemos que las medias, aquí las tres medias son diferentes: tipo compacto, tipo grande y tipo mediano. Entonces el tamaño del automóvil, vemos que son se encuentran dentro de los límites, que es el 274 a 493, pero pues que son diferentes las medidas de cada uno de ellos. Okay. Ahora vamos a realizar lo que es, ya vimos lo que es el análisis de las medias. Ahora vamos a realizar el análisis de varianza de acuerdo a las lesiones en la cabeza, ya sea por la cabeza en choque, por el tipo de automóvil o el tamaño de automóvil. Entonces, de acuerdo a los datos que nos dieron, vamos a realizar el análisis de varianza, estadística, vamos a ir a ANOVA y nos vamos a ir a ANOVA balanceada. Aquí en la variable entrada va a ser lesiones en la cabeza de choque, como ya lo había hecho. Va a ser pues aquí por el tipo de automóvil, por el tamaño del automóvil. Aquí le vamos a poner por el tipo del automóvil, por el tamaño del automóvil. Ok, y aquí le vamos a dar en gráficas, son opciones. A ver, lo vamos a dejar igual. En gráficas le vamos a hacer que es 4 en 1. Ok, y le vamos a dar OK. Okay. Aquí tenemos la gráfica del análisis de varianza. Vemos que la gráfica de los residuos aquí se encuentran alineados de una manera ajustada. No se encuentran los datos dispersos. Aquí vemos que en los valores ajustados, los residuos se encuentran tanto del lado negativo como en el lado positivo. Okay, que va del menos 200 al 200 positivos. Tenemos aquí el historial de los residuales. Tenemos la campana de Gauss. Aquí dice cómo se encuentra la distribución, como lo vemos acá, que va del menos 200 al 200 positivo. Entonces, esta es la distribución. Y aquí vemos la observación del orden. Entonces, esta sería la gráfica. Ahora vamos a analizar los datos que nos arrojó el análisis ANOVA para lesiones en la cabeza en choque, ya sea por tipo automóvil, como nos está diciendo, en nivel 2, ya sea extranjero y nacional, y un nivel 3 por tamaño del automóvil, como es el automóvil compacto, grande y mediano. El análisis de varianza para lesiones en la cabeza en choque dice que por tipo de automóvil tiene un valor de P de 0.15, es mayor al nivel de significancia. Y por tamaño de automóvil también nos da un 65.5 para un valor de P, es alto comparado con el nivel de significancia. Entonces, y por tipo de automóvil y tamaño de automóvil nos da el valor de P de 0.28. Aquí ninguno de en el análisis de varianza, ninguno nos dio un valor de significancia, el valor de P menor al nivel de significancia, que es del 0.05. En el modelo, en el reporte del modelo, en el resumen del modelo, tenemos que la R cuadrada es de 31.15% y la R cuadrada ajustada nos da un 5.30%. Okay. Entonces, otra manera de analizar los datos, nos vamos a ir a estadística, vamos a ANOVA,
y nos vamos a ir los intervalos. Vamos aquí con dos grupos y le vamos a dar OK. Aquí en las variables de entrada lo mismo, va a ser lesiones en la cabeza, y aquí es por tipo de automóvil y por tamaño de automóvil. Entonces aquí lo vamos a dejar igual, todo igual. Aquí tenemos en esta gráfica podemos ver, podemos analizar que las lesiones en la cabeza por choques dice que con un intervalo del 95% de confianza. Para las medias dice que el tamaño del automóvil, tenemos los tres tipos de tamaño de automóviles con los tipos de automóviles que son extranjeros y nacionales. Tenemos los dos grupos, compacto, grande y mediano, y acá también nacionales, compacto, grande y mediano. Vemos que las medias son diferentes. Así a simple vista podemos analizar rápidamente que podemos rechazar la hipótesis nula, ya que pues la hipótesis nula plantea que todas las medias son iguales. Entonces aquí vemos que las medias pues son diferentes. 4.45 para autos compactos extranjeros, tenemos que 4.57 para autos grandes extranjeros y 3.80 para autos medianos extranjeros, 3.84 para autos compactos y 2.40 para autos grandes nacional y 397 para autos medianos nacionales. Entonces aquí vemos la distribución de cómo se encuentran los datos y las medias, un intervalo de confianza del 95%. Ahora vamos a analizar la otra, que nos vamos a ir a otra manera de analizar. Nos vamos a ir a estadística, ANOVA, Main Effects. Aquí lo mismo va a ser la variable de entrada, lesiones en la cabeza, los factores, tipo automóvil, por tamaño de automóvil, le vamos a dar OK. Aquí también podemos analizarlo. Vemos que aquí vemos que las medias, ya sea por tipo de automóvil o las medias por tamaño de automóvil, vemos que en autos extranjeros la media está un poquito más arriba, que son 427. En autos nacionales de 340, un poquito más abajo las medias. Y por tamaño de automóvil tenemos autos compactos, grandes, medianos, y vemos que los autos grandes llegan a tener medias más bajas. Entonces, por lo tanto, pues son más seguros, ¿no? Así como los habíamos estado planteando. Y los autos medianos, pues de acuerdo a esto, es autos pequeños, autos medianos y autos grandes. Una tendencia, ¿no? Aquí vemos, si lo vemos de esta manera, autos pequeños, medianos y grandes. Entonces el daño pues siempre va a ser menor cuando se utilice un daño, digo, un auto grande, un tipo pickup. Por lo tanto son más seguros. Vemos esa gráfica. Ahora otra gráfica que podemos ver. Nos vamos a estadística, ANOVA y el plot de interacción. Vamos igual, la variable de entrada son lesiones en la cabeza por choque, y las variables de los factores, el tipo de automóvil, el tamaño de automóvil, veamos OK. Aquí vemos esta gráfica. OK. Aquí vemos la gráfica de interacción y vemos que tenemos las medias. Aquí lo estamos viendo por tipo de automóvil, extranjero y nacional. Aquí vemos la línea azul, son autos compactos. La línea roja son autos grandes. Y aquí la verde es los autos medianos. Para autos extranjeros vemos que
Los autos grandes tienen una media más alta. Para los autos de tipo compacto, la media es de 4.45, y para autos medianos de 3.80. Para autos nacionales tiene una media de 2.40. Para autos compactos de 3.84, autos medianos de 3.97. Vamos a ver otra manera de analizarlo, sería estadística. Vamos a cambiar la manera, vamos a hacerle control E, vamos a invertir, vamos a hacer el tamaño del automóvil por tipo automóvil. Aquí lo vemos. Vemos que no cambia mucho en el análisis, que es prácticamente compacto. Okay, vamos a hacerle control E por tamaño del automóvil, por tipo del automóvil. Prácticamente nos da lo mismo, no nos da otro tipo de análisis. Entonces, por tipo de automóvil. Entonces, de acuerdo a esto, pues tenemos ya varias maneras de realizar el análisis. Previamente lo había hecho aquí en Minitab. Por tamaño del automóvil. Vamos a realizarlo nuevamente. En teoría, sí debe salir. Por tamaño del automóvil. Aquí lo voy a realizar por tipo de automóvil. Entonces, tenemos esta. Control E, lesiones. Vamos a realizar nuevamente. La entrada de respuesta, selecciona la cabeza, el factor, tamaño del automóvil, con tipo de automóvil. Ok, vamos a realizar solamente el tamaño del automóvil. Tamaño del automóvil, tipo del automóvil. No me lo está dando. Bien, este sería el análisis de lo que es el ejercicio. Eso es lo que nos están pidiendo, lo que son el capítulo 12.2, ANOVA de un factor, y 12.3, ANOVA de dos factores. Mi nombre es Bernardino Guillén Hernández, de Ingeniería Industrial. Esto sería todo de acuerdo a la unidad 3. El capítulo 12, análisis de varianza. Muchas gracias.